¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el psicólogo Manuel Saravia. Él es director del Instituto Gestalt de Lima. El tema que vamos a tocar es cómo quedan los niños, ¿no es cierto?, y los adolescentes que son los sobrevivientes de una pareja de feminicidas, es decir, un padre que ha asesinado a la madre de estos niños o de estos adolescentes. ¿Cómo queda la cabeza, las relaciones sociales de estos niños? Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre este interesante tema con nuestro invitado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el psicólogo Manuel Saravia. Él es director del Instituto Gestalt de Lima. Encantado de tenerlo en el programa, doctor Saravia. En la última semana hemos visto casos realmente espeluznantes de ataques a mujeres. El último, que es el más emblemático, es el que ha sucedido en Piura, donde un hombre que ha fallecido también a consecuencia del ataque, entró a una peluquería, lanzó un bidón de gasolina a su pareja, la incendió, él también se incendió y además mató en ese acto tan vil a otra persona más que era la dueña de la peluquería. Esta persona que ha fallecido, tanto la víctima como el victimario que han fallecido, eran padres de dos niños, si no me equivoco. Y muchos nos ocupamos, digamos, de las víctimas directas del feminicidio, es decir, de la madre o de la esposa o de la conviviente, pero no tenemos muy en claro qué pasa, digamos, con los hijos de las víctimas de los feminicidios. Psicológicamente, ¿cómo quedan esos niños, esas víctimas que quedan vivas de los feminicidios? Lamentablemente el trauma, la situación, el evento traumático son marcas, son secuelas que van a quedar de manera profunda, van a quedar de por vida, y la ayuda que necesitan estos niños que son víctimas tanto de la violencia, tanto física como psicológica, va a ser un proceso psicoterapéutico bastante largo. Lamentablemente, la ayuda que se les brinda no es suficiente, ¿no? ¿Cuál es la ayuda que se les brinda? A ver, porque usted me dice que necesitan un proceso, digamos, de ayuda psicoterapéutica. Esas ayudas psicoterapéuticas, digamos, en el mercado, digamos, privado, cuestan, digamos, caro, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién asume esas ayudas? ¿El Estado? ¿Hay algún tipo, digamos, de asociación o de cuestión comunitaria para asistir a los niños que quedan víctimas de un feminicidio? En este momento se hace de manera multisectorial, ¿no? O sea, lo asume tanto INAVIF, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, tienen diferentes albergues, los centros de emergencia mujer, o sea, se hace de manera conjunta. Sin embargo, cuando yo digo de que es insuficiente, primero porque la demanda es tan alta de que a pesar de todo el esfuerzo que se hace, porque hay que decirlo, o sea, no es que no se esté haciendo nada, o sea, hay programas tanto para el agresor como para la víctima, hay albergues, pero no es suficiente porque la demanda es muy fuerte en nuestro país en el tema de violencia, y lo que no hay, en primer lugar, es un programa específico para los niños que sufren de violencia, por ejemplo. No hay albergues suficientes, no hay una cantidad suficiente de especialistas. Sería interesante, por ejemplo, revisar cuántos psiquiatras tiene el MINSA para atender a toda la población de nuestro país en temas de salud mental, por ejemplo. Bueno, estuvo acá en uno de los programas pasados un experto que decía pues que la cantidad de psiquiatras por habitante era ínfima, es decir,
no recuerdo exactamente la cifra, pero era absolutamente irrisoria. Creo que no llegan ni a 1000. Exacto. No llegan ni a 1000 si consideramos que somos 30 millones de habitantes y si consideramos, por ejemplo, que el 20% de la población en nuestro país tiene depresión, de acuerdo a los estudios epidemiológicos que existen en nuestro país. Y si hablamos, por ejemplo, de la población escolar, que aproximadamente son 9 millones, y si consideramos que esos 9 millones de la población escolar, entre el 27 y 28% sufren de depresión, tendríamos que preguntarnos si todos los colegios de este país tienen un psicólogo, por ejemplo. Y si tenemos la suficiente cantidad de psicólogos en este país para cubrir las necesidades y las demandas. Entonces, el problema acá es multisectorial y se viene haciendo. Sin embargo, los esfuerzos todavía no son suficientes. Por otro lado, tenemos en el tema de convivencias una propuesta que sería interesante revisarla. Si es que existe algún tipo de registro dentro de las convivencias donde podríamos aplicar de repente algún tipo de examen de salud mental. No solamente que en algún momento yo hablé y no se tomó en cuenta, así como hay un examen médico, un examen de salud mental para los matrimonios, pero podría de repente hacerse un registro en los convivientes y tomar alguna prueba de salud mental también en los convivientes o en las convivencias. De esta forma no vamos a solucionar de repente el tema de violencia, pero vamos trabajando de manera preventiva, porque no todo puede ser solamente denuncias, sino también atender un poco en el tema de la prevención. Ahora, doctor, sí, pero si digamos, la salud mental no se toma en cuenta a la hora de, digamos, dar una licencia de conducir, con mayor razón es bien difícil que, digamos, se haga extensiva, ¿no es cierto?, a todos los que se casen. Es decir, hay un déficit, como usted mismo lo ha señalado, de profesionales de la salud referentes a temas, digamos, de salud mental. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en el futuro y esto tenemos que pensar en de repente de aquí a 5, 10, 15, 20 años, ver un poco más allá y pensar en nuestros niños. Por eso es importante que este tema lo veamos desde los colegios. Por eso le digo que este tema tiene que ser multisectorial. Ahora, doctor, una pregunta. Quisiera saber ¿cuáles son las secuelas principales de un niño cuya madre es asesinada por su padre o por el conviviente de su padre? El padre va, o el conviviente de la madre termina preso, la madre muerta y el niño que se queda sin padre y sin madre, uno por, digamos, delincuente y la otra por haber sufrido ser víctima de esa violencia, se queda solo. No solo, pero se quedará con los abuelos, en fin, lo que disponga el Poder Judicial, pero ¿qué características psicológicas tiene un niño así? Claro, estamos hablando de un niño, en primer lugar, en abandono, Que ¿no? también es una víctima. Claro, claro, estamos hablando de un niño que ha vivido extrema violencia, ¿no? Un niño que, en primer lugar, está abandonado por sus padres, uno porque ha ido a prisión, otro que ha cometido pues un delito grave que es quitarle la vida a su madre. Es como experimentar un doble abandono, ¿no? Un doble abandono que lo puede poner en el mejor de los escenarios en un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, un niño que se va a deprimir, un niño abandonado, un niño que va a tener unas marcas de por vida, unas secuelas, y que ahí volvemos nuevamente al tema de los procesos psicoterapéuticos que son bastante largos. Y cuando yo le hablo de un tema de un proceso largo, es que no hablamos de 5 sesiones o de 6 sesiones, sino estamos hablando de años. Ahora, doctor, una pregunta. Usted ha dicho que ese niño, digamos, tiene una serie de secuelas. Si esas secuelas no se tratan, y estamos viendo que efectivamente en este momento, por más que existan los esfuerzos, ¿no es cierto?, que son muy meritorios para asistirlos, pero no se dan abasto, ¿qué proyección tiene socialmente? Es decir, un niño que no has tratado en esa situación, ¿qué ciudadano será en el futuro? Lo que puede pasar con un niño, por ejemplo, que con el tiempo no se cura o no se trata a tiempo un trastorno depresivo, puede tener problemas de aprendizaje,
puede tener dificultades para adaptarse también socialmente, puede ser víctima de bullying, puede tener, dependiendo del tipo de personalidad, dependiendo de los recursos, porque también hay que decirlo de que hay niños que son resilientes. Hay lo que se llama la resiliencia, personas que a pesar de que han vivido situaciones dolorosas, difíciles, han salido adelante. No todos los organismos, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, un alto porcentaje va a reaccionar, digamos, de esa forma, ¿no? Por ejemplo, un niño que es víctima de la violencia porque su madre fue asesinada y su padre terminó preso por asesinar a su madre, ¿qué relación tiene y que no es tratado psicológicamente como todos quisiéramos que se efectúe? ¿Qué relación podría tener él con las mujeres y con los hombres, visto que su madre fue asesinada, ¿no es cierto?, violentamente, y su padre está preso por asesinar a su madre? ¿Cuál es la relación que va a tener él con las mujeres y con los hombres en el futuro? ¿Repite la historia del padre o es mucho más empático con las mujeres porque su madre fue víctima de una violencia que la llevó a la muerte? ¿Qué digamos, reacción tiene ese niño cuando ya llega a la adultez? Es muy interesante su pregunta, porque lo que puede pasar es que puede identificarse con el agresor en algunos casos y puede repetir la historia, pero no podríamos generalizar. ¿Y por qué se identificaría con el agresor, por ejemplo? En algunos casos puede ser de que un niño que ha vivido la experiencia de maltrato, o sea, repita la historia y se identifique con ese agresor que tanto él vivió en resentimiento y termine haciendo lo que le hicieron a su madre o lo que le hicieron a él. Y en otros casos se identifique con la víctima y busque una persona que lo maltrate también psicológicamente o físicamente. O en otros casos busque algún tipo de ayuda en algún momento de su vida y cambie el destino de su vida. O sea, no podríamos, mal haríamos en generalizar. Pero digamos, esas vendrían a ser las principales opciones. Podrían ser los escenarios. Los escenarios. Porque le pregunto esto, doctor, porque hace un tiempo atrás, hace unos 5 años, hizo un estudio en el Callao. No era precisamente de padres víctimas de violencia, pero los padres, la madre y el padre, estaban presos por otras razones y los niños habían quedado, digamos, sin padre y madre. Y todos esos niños terminaban de alguna manera, la mayoría, en pandillaje. Claro. Entonces, la pregunta era por eso, o sea, ¿qué sucede en la mente de un niño, ¿no es cierto?, cuyos padres, que es separado del padre y la madre, ya sea porque van presos, porque son delincuentes ambos, o porque simplemente la madre ha sido asesinada y el padre ha sido el victimario de la madre, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la mayoría de las familias disfuncionales, en la mayoría de las familias desestructuradas, como en este caso, de que un niño que ha sido víctima o ha sido testigo de un feminicidio, es una familia disfuncional, desestructurada, definitivamente no tiene el mejor de los pronósticos, pero tampoco podemos, digamos, generalizar y decir todos los niños que han sido víctimas del feminicidio están condenados a tener ese destino, porque si no, no existiría la palabra resiliencia, ¿no? Entonces, por ahí puede salir algunos casos donde nos sale efectivamente un niño que, a pesar de haber vivido circunstancias desfavorables, efectivamente su destino sea completamente diferente, incluso sin haber recibido ningún tipo de ayuda. O sea, lo óptimo es que evidentemente se reciba la mayor ayuda posible, porque eso evitará que estemos ante, digamos, un ciudadano adulto traumado. Así es, lo óptimo es que el Estado aparezca como un papá que le diga, ¿sabes qué? No estás solo, estamos juntos en esto, aquí estamos contigo y estamos para ayudarte, ¿no? O sea, fuiste víctima de una desgracia. Aquí sí funcionaría el sentido del Estado paternalista. Por supuesto. En este caso, sí, el Estado debería ser como un padre protector que le diga a ese niño que ha sido víctima de una circunstancia adversa, y el Estado haga su presencia protectora y le diga, yo te voy a dar la oportunidad de cambiar tu vida, ¿no? Doctor,
hemos visto el caso de los niños, que es la parte vulnerable y que sobrevive a estos ataques, pero a mí siempre me ha interesado saber qué puede existir en la mente de alguien que toma un bidón de gasolina. O sea, no estamos hablando, digamos, de algo condenable como es, evidentemente, una agresión física, una cachetada, que de hecho ya es inaceptable. Pero acá estamos hablando de un asesino, es decir, de Claro. alguien que premedita con alevosía, ¿no es cierto?, el hecho de eliminar a una persona que además supuestamente quiere. Y compra el bidón, compra la gasolina, se dirige a donde está su pareja, que ya ni siquiera es su casa, a un establecimiento público, le echa gasolina, prende el fósforo, se quema él, se quema la esposa, mata a la dueña. ¿Qué cosa hay en la mente de una persona así? Podemos, digamos, distinguir ese caso ya, digamos, extremo de otros casos que son una violencia menos extrema, o cualquier violencia me podría llevar a esa situación tan abominable. Claro, lo que pasa en estos casos, y hay que decirlo, ¿no? En el caso del feminicidio, o sea, sí hay planificación. Hay planificación, entonces la persona planifica destruir a su pareja o incluso a su expareja. Ya, ¿qué hay en la cabeza de esa persona para que decía destruirla? Claro, primero hay una obsesión. La persona está obsesiva, está obsesionada con destruir a su pareja o a su expareja. O sea, es como que en su mente está todo su tiempo y energía en querer eliminar, es como un objetivo, ¿no? Como que se ha vuelto objeto de su vida el querer hacer daño a esa persona. Lo que usted nos está diciendo es gravísimo porque, digamos, esa persona es un asesino en potencia y se convierte en asesino tarde o temprano. Y es como que a uno le dijeran, oye, han contratado a alguien para matarte, en cualquier momento... Te volviste un objetivo. Exacto, o sea, es espeluznante lo que me está gustando usted. Es que eso sucede. Te volviste un objetivo y te volviste un objetivo para que esa persona quiere destruirte profesionalmente, o incluso quiere quitarte la vida y no le importa morir, no le importa quedar mal. Entonces, esa persona necesita ayuda profesional, de todas maneras. Esa es una persona enferma mentalmente, entiendo yo. O sea, tiene una enfermedad mental. Sí, por eso que vemos que son crímenes de odio. Son crímenes de odio porque va más allá de quitarle la vida. O sea, es una explosión, son más de 50 cuchilladas. O sea, no es suficiente quitarle la vida, sino vemos las formas, vemos la metodología que utilizan y la planificación. Porque no son personas que están, tampoco es que están tan alteradas, digamos, emocionalmente, psiquiátricamente, porque... O sea, no es que sea un loco de atar, como se dice. Así es, porque si no, no habría tanto detalle en la planificación. O sea, una persona que está descompensada psicológicamente no tiene tanta habilidad para planificar el daño, sino está obsesiva. Ahora, ¿cómo ha llegado esta persona a construir, ¿no es cierto?, una personalidad de esa naturaleza? Porque estamos hablando ya del producto, ¿no es cierto?, de la fase final. O sea, usted me dice, es una persona obsesiva. Ese es un rasgo, primero. Sí. Otro rasgo sería, ¿cuál, por ejemplo? Hay un problema de personalidad. ¿En qué sentido? Hay un problema de personalidad porque, primero, que estas personas no aceptan el fin, generalmente no aceptan el fin de la relación. Hay una negación en cuanto al fin de la relación. O sea, si no estás conmigo, no estás con nadie. Entonces, estas personas, normalmente cuando una relación termina, es normal de que haya un duelo, ¿no? El duelo viene de dolus, de dolor. Entonces, las personas pueden sentir tristeza, dolor. Eso es natural en toda ruptura, digamos, sentimental. Así es. No. Pero acá no, acá hay una negación de la ruptura. Entonces, eso digamos, debe tener un origen en la niñez, debe tener un origen en la juventud. ¿Cómo se gatilla eso? ¿Qué, digamos, entorno familiar tuvo esa persona que llegó al punto digamos, ya de
de la demencia de lanzarle gasolina pues, a su pareja. Lo que de pasa esa es que obsesión. yo he visto en muchos casos, por ejemplo, personalidades, por ejemplo, narcisistas, ¿no? O sea, con rasgos narcisistas. O sea, como que no les cabe en la mente la posibilidad de ser abandonados. O sea, ¿cómo es posible que ella, siendo tan inferior, se le ocurra... O sea, usted lo que nos dice es que generalmente esa persona se sobrevalora a sí misma, Así ¿no es es, cierto? así es. Y considera que todos los demás son inferiores. En este caso, su pareja... Y por lo tanto, yo le estoy concediendo mi superioridad a esta persona Claro, inferior y así lo es. que no puedo soportar es que a mí me corte pues una inferior. Claro. Ese es claro. básicamente... Eso, por ejemplo, podría ser un escenario, ¿no? Ahora, para que una persona, digamos, piense así, ha tenido que... Pero como rasgo, ojo, no estamos hablando de... Estamos, efectivamente, Sí, sí. obviamente no estamos analizando un caso específico Claro. porque no podemos hacerlo, pero digamos, ahora, ¿cómo una persona llega a ser así? ¿Qué hogar, digamos, qué prototipo de hogar o qué, digamos, perfil de hogar ha tenido esa persona para ser narcisista, para ser, digamos, obsesivo? Puede ser un niño, por ejemplo, lleno de muchas exigencias, un niño que no se le... Muchas exigencias por una parte y al mismo tiempo que no se le puso límites, que se le crió sobre todo, que no está acostumbrado a que le digan que no. Hay personas que no aceptan un no por respuesta. O sea, lo que usted nos está diciendo es que es muy importante que en la niñez los padres le pongan límites a sus hijos y le sepan decir que no, porque podría derivarse, digamos, en una persona que cuando es adulta no admite el no por respuesta. Así es. En todas partes Así y es. en su relación también. Por eso nosotros decimos, no hay madurez sin frustración. Entonces, antiguamente decíamos, no te compro porque no tengo plata. Entonces, no te compro porque no corresponde, no porque no tengo plata. ¿Por qué te voy a comprar ahora si no es tu cumpleaños? ¿Cuál es la razón para comprar? Porque, doctor, lo que yo veo, digamos, en muchas... en el entorno en el que me muevo, que son amigos míos y que son padres de familia, que muchas personas no le ponen ningún coto a sus hijos. Es decir, o los tratan de igual a igual, o los niños de alguna manera ejercen una especie de tiranía sobre los padres. Ese es un error. Y entonces, y eso ya lo veo como generalizado, es decir, los padres no le pueden decir no a sus hijos o no se atreven a decirles no, y los hijos prácticamente dominan la escena. Entonces, claro, lo que usted me está diciendo, que si de alguna manera no se les pone un pare a los niños desde el principio, se podría estar generando un niño que al final la vida siempre le va a decir, le va a causar frustraciones. Tal Así vez es. en su casa no haya frustraciones porque los padres simplemente ya se han dejado avasallar por el niño. Pero no todos son padres en la vida y entonces cuando llegue adulto, el niño va a tener frustraciones porque alguna vez le van a decir que no. Así es. Entonces estamos en un problema grave. Lo que pasa es que estamos en un momento de la vida en el que todo el mundo trabaja de repente más y eso de alguna forma nos ha hecho sentir mucho sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa nos ha vuelto padres más permisivos. Padres que de repente quieren compensar el tiempo fuera de casa con objetos materiales, con más permisos. Ese sentimiento culpígeno hace de que los padres de hoy sean mucho más expresivos por una parte, que eso está bien, pero al mismo tiempo más permisivos. Nos hizo mucho daño el tema de ser amigo de tu hijo o de tus hijos. Los hijos van a tener a todos sus amigos en la calle. En casa tienen una sola mamá y un solo papá. No necesita el papá ser amigo de sus hijos. Tiene que ser su papá, tiene que ser su mamá. O sea, tiene que cumplir la función de autoridad. Así es. Lo que queremos decir a los amigos que autoridad no es evidentemente pegarle a los niños. Así es. Autoridad es decirles no y listo. O sea, no hay manera ya de discutir. Hay algunas cosas que ya no se pueden discutir. Les puedo explicar por qué no, pero la decisión es no. Podemos ser cercanos, podemos ser expresivos, podemos darles un abrazo, decirles te quiero mucho, estamos juntos en esto, pero no somos iguales. Yo soy tu papá, soy tu mamá. No es que somos amigos, porque la pregunta es, un amigo te puede
dejar sin salir, te puede dar permisos. Por lo general los amigos son, ¿cómo se dice? Tus compinches. Así es. No son, Entonces, nunca te van a decir no hay un principio de autoridad con los amigos. Entiendo. Doctor, estamos por terminar. Dos preguntas finales. La primera, y muy corto, por favor, la respuesta. También debe haber un problema psicológico en las mujeres que de alguna manera se entregan a una relación con un hombre que tiene esas características. Es decir, el hecho de que sea una sorpresa que el hombre sea así es poco probable. El asunto es que las mujeres también se enamoran de ese tipo de personas. Ahí viene... ¿Qué, digamos, características puede tener también esa mujer en la cabeza de enamorarse de una persona de esa condición, de esa calaña? Ahí viene mi mayor preocupación y creo que es el desafío más grande para la psicoterapia, que se llama dependencia emocional. Y es justamente la dependencia emocional la que tiene que trabajarse y debe trabajarse desde los colegios, desde niñas, desde chiquititos, tanto con los hombres como con las mujeres. Las niñas tienen que aprender que desde las primeras señales que da un maltratador, esa relación se corta. Pero hay que enseñarles desde pequeñitos. Así como estamos enseñando ahora a respetar las diferencias, tenemos que enseñarles a no permitir que nada ni nadie los maltrate. La dependencia emocional es uno de los desafíos más difíciles para trabajar dentro de los tratamientos terapéuticos. Es una adicción. Así como las adicciones convencionales, trabajar con una persona que tiene dependencia emocional es muy difícil. Porque a veces le decimos, deja a tu maltratador, y a quien dejan es al especialista. Entonces, es un tema bastante complejo. Pero es curioso, ¿no? Porque ellas consideran entonces que el maltratador es el especialista. Así es. O sea, en vez de dejar al maltratador real, lo cambian y termina siendo el especialista. Entran en negación, en autoengaño, porque se convierte en una adicción la relación tormentosa. Entonces, a ver, y para terminar ya, este es lo último. Hay todo un circuito, digamos, de una atmósfera de maltrato mental en la cabeza, porque el maltratador tiene un problema mental, la maltratada tiene también un problema mental, y finalmente los hijos, si no son tratados, también van a tener un problema mental. Es un círculo vicioso. Porque fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que la pareja del maltratador utiliza mucha energía en querer reparar su relación y los hijos quedan en un segundo plano. Entonces, son los llamados los ¿no? paradependientes, los olvidados. Claro que sí. ¿Estamos preparados para hacer frente a esta epidemia, digamos, de maltratos? En los últimos meses, en los últimos 4 meses hemos tenido 35 feminicidios, 35 muertes y 83 mujeres se salvaron. Es decir, la cantidad aumenta con los días. ¿Y qué pasa con la salud mental de esas personas? Son temas que tendremos que seguir trabajando, desafíos que tendremos que seguir trabajando, y esperemos que se abran nuevos programas para seguir avanzando, y esperemos que las cifras disminuyan, ¿no? Y no vayan en aumento. Ojalá que sea así, porque por lo visto no disminuyen, pese a que hay toda una campaña, y habría que entonces evaluar si se está funcionando lo que se está haciendo. Doctor, encantado de haberlo tenido en el programa. Gracias. Un placer. Nosotros vamos a un corte y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado hoy día en nuestras redes sociales, y conmigo será hasta una próxima emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.